En este video les voy a explicar cómo vamos a trabajar el último trabajo práctico con nota que vamos a hacer en el semestre. Es el trabajo práctico número 3 y tiene que ver con publicar la secuencia didáctica que ustedes ya armaron en la planificación, publicarla en un aula virtual que ustedes van a construir. La fecha límite para que toda el aula esté construida y esté subida a la secuencia didáctica es el domingo 8 de noviembre. O sea que por un mes ustedes van a estar trabajando en esto. Independientemente de las tareas semanales que van a acompañar este armado y que vamos a ir realizando semana a semana. Les explico cómo es este trabajo. Las consignas de este trabajo están publicadas en el EVA y ustedes tienen un aula modelo a la que pueden unirse. Nosotros ahora la vamos a ver, pero ustedes también se pueden unir para ver cómo está armada. Y luego les voy a ir publicando también durante la semana que viene algunos tutoriales para ir armando desde el punto de vista técnico el aula virtual, porque el aula virtual tiene como dos partes en su armado. Una parte es bien didáctica, que es la que estamos armando hace tiempo, todo este tiempo estuvimos armando esa secuencia didáctica y vamos a seguir armando en las tareas semanales, y otra parte que tiene que ver con el punto de vista técnico, que es cómo se abre el aula virtual, cómo se utilizan las herramientas, cómo se publican los contenidos, cómo se arman las actividades. Para todo eso les voy a ir subiendo materiales. Vamos a ver cómo va a quedar, antes de ir al armado y a los criterios de evaluación que vamos a usar, cómo tiene que quedar ese aula virtual que ustedes van a armar. Yo les voy a explicar cómo quedaría armada en Classroom, ¿sí? Porque si ustedes tienen otra plataforma para utilizar, lo pueden hacer tranquilamente, pero las indicaciones que yo voy a dar están referidas siempre a Classroom. Ustedes van a aprender a crear un aula virtual en Classroom. Para eso van a necesitar crearse un Gmail y después van a seguir los pasos que yo ya les publiqué en el EVA, que son los primeros pasos para crear el aula virtual. Cuando ustedes la tengan creada, van a empezar a publicar lo que yo les voy a mostrar. En la pestaña Trabajo de clases van a publicar. Si quieren, esto es optativo, van a publicar información general sobre la materia. Allí pueden subir el equipo docente, el programa de la materia, cómo va a ser las instancias finales de evaluación sumativa. O sea, esto ya lo tienen armado desde Didáctica 1. Si quieren, lo agregan, pero no es obligatorio. Después también pueden agregar, y no es obligatorio, el plan de la unidad didáctica, que ya trabajamos y ya tienen ustedes aprobado, y alguna otra cuestión que tenga que ver con la unidad didáctica. Pero lo que sí es obligatorio que ustedes armen es lo que está aquí. Este bloque que se llama clase o secuencia didáctica o como ustedes le quieran poner. Yo le pongo clase porque, como van a ver luego, el aula virtual está destinada a los alumnos, no podemos utilizar vocabulario técnico. Si nosotros al alumno le ponemos secuencia didáctica, no sabe de qué está hablando. Así que podemos poner clase, semana, pero no secuencia didáctica. ¿Qué vamos a poner en este bloque en donde vamos a publicar la secuencia didáctica? Vamos a usar un bloque por cada semana de la secuencia didáctica. Ahora, también si con una de las semanas de la secuencia didáctica cumplen con todo lo que yo pido, que después vamos a ver qué es, no hace falta que publiquen todas las semanas de la secuencia didáctica. Con una semana que tenga todo lo que yo pido es suficiente. Entonces, ya sea que publiquemos una o más semanas, nosotros vamos a armar esto que está acá. Vamos a ubicar el cronograma, es decir, la primera y segunda columna que ustedes armaron para la secuencia didáctica, en donde dice qué van a hacer cada día, tiene que estar armada en el
qué hacemos en la semana. Esto que yo les publico todas las semanas y que explica a los alumnos qué tienen que hacer, está publicado aquí. Como verán, no tiene las palabras, no tiene la terminología que ustedes utilizaron en el plan de secuencia didáctica. Yo no les digo a ustedes, voy a utilizar una clase expositiva cerrada. No, yo les digo, voy a subir una clase filmada o vamos a tener el encuentro por Zoom. Tenemos que hablar coloquialmente hacia los alumnos. Entonces, ¿en qué hacemos? Les explicamos a los alumnos qué tienen que hacer. Luego van a publicar la actividad. En esto vamos a trabajar en las próximas semanas, o sea que todavía esto ustedes no lo pueden armar porque no lo hemos visto. Y van a publicar, que esto sí lo tienen, los materiales de apoyo que los alumnos necesitan para realizar esa tarea semanal. Como vamos a ver ahora en las consignas de la actividad, en el material de apoyo, además de los textos y de los videos armados por otras personas que yo puedo compartir, obligatoriamente tengo que compartir algo de producción propia. O una clase filmada, por ejemplo esta que está acá, o una clase escrita o una publicación armada por mí para los alumnos como esta que está acá. Les aclaro que todo lo que yo puse acá es absolutamente para que ustedes vean cómo quedan, pero no es que está armado de verdad. Esto es un aula de prueba. No se fijen en lo que yo escribí, en qué subí y en qué puse en la actividad. Sí, fíjense qué es lo que yo publiqué, que es lo mismo que ustedes tienen que publicar, pero obviamente de acuerdo a la secuencia didáctica que ustedes diseñaron. Volvamos al EVA y allí está explicado qué tiene que tener la secuencia didáctica que yo voy a publicar en el aula virtual. Necesariamente vamos a poner el plan de la secuencia didáctica directamente cuando esté aprobado, cuando esté terminado, finalizado y no tengan más nada que corregir, lo suben. El cronograma de la secuencia didáctica que va a estar en el ¿qué hacemos esta semana? Allí va a estar explicado, pero para el alumno, no de manera técnica, sino para el alumno, qué hay que hacer en esa semana. Contenidos construidos por el docente, o una clase virtual filmada o una clase virtual escrita. Yo también les voy a aportar durante las próximas semanas herramientas para ver cómo hacemos una clase virtual filmada o una clase virtual escrita. Y por último, vamos a tener que subir al menos una actividad de la secuencia didáctica que yo estoy preparando. La actividad semanal de la semana que estoy publicando. También en el EVA tienen los criterios de evaluación con los que yo luego voy a calificar la actividad una vez que ustedes me muestren el aula virtual el 8 de noviembre. Se los voy a describir y se los voy a explicar porque hay cuestiones que tienen que tener en cuenta. Primero, todo lo que yo acabo de decir, todos esos 4 elementos que yo acabo de decir, tienen que estar publicados. Por eso les digo, sí, en una semana de las que planificaron ustedes, ¿está todo eso? No hace falta que planifiquen toda la secuencia didáctica si tienen más de una semana. ¿Sí? Entonces, ustedes lo pueden armar como ustedes quieran, pero tienen que estar las 4 cosas que pedí. Es muy importante esto. El aula tiene que poder entenderse por sí misma. El alumno tiene que poder ingresar al aula y entender lo que tiene que hacer, dónde lo tiene que buscar, a dónde tiene que ir. No tiene que requerir una explicación, o sea, no tiene que pasar que ustedes piensen, bueno, pero si yo le hubiera explicado a Gabriela cómo era y dónde estaban las cosas en el aula, Gabriela me hubiera entendido. No, yo tengo que entrar en el aula, porque yo voy a entrar como si fuera alumno, yo tengo que entrar y saber qué tengo que hacer en esa semana, qué tengo que mirar obligatoriamente, dónde está la actividad, cómo la tengo que entregar, si es que la tengo que entregar, dónde la vamos si no la tengo que entregar y la vamos a discutir en alguna instancia de clase sincrónica, en qué clase. O sea,
todo lo que el alumno necesita saber para la secuencia didáctica o para la semana que estamos publicando, tiene que estar escrito. Todo tiene que estar aclarado. El alumno tiene que poder saber, sin que yo le explique oralmente, qué es lo que tiene que hacer en esa semana. Y además lo tengo que hacer en un vocabulario destinado al alumno. No puedo utilizar palabras técnicas, ¿sí? No puedo hablar de expositiva cerrada, de secuencia didáctica, de discusión dirigida. Lo vamos a charlar, lo voy a explicar. Palabras que el alumno pueda entender. O sea, hagan de cuenta que se olvidaron todo lo que aprendieron en didáctica 1 y 2 y háblenle al alumno como el alumno pueda entender. Luego, para todo lo que sea publicar contenidos, actividades e interactuar con el alumno, yo tengo que utilizar las herramientas que tiene el aula virtual. Si hay algo que yo necesito usar y no está en el aula virtual, puedo usar una aplicación aparte. Por ejemplo, no hay en el aula virtual, en Classroom, no va a haber ninguna aplicación para comunicarse sincrónicamente con el alumno. O sea, no va a haber un Meet, no va a haber un Zoom. Bueno, voy a utilizar un Zoom, voy a decir que utilizo un Zoom. Pero si yo, por ejemplo, le pido a los alumnos que me entreguen las tareas por correo electrónico, estoy desaprovechando las herramientas que ya tiene el Classroom para entregar tareas. Yo tengo que aprovechar lo que está en el Classroom. Dos cosas más voy a evaluar. Voy a evaluar que el cronograma que yo le presento al alumno sea claro, es decir, que cuando yo pongo qué hacemos esta semana, se entienda lo que hay que hacer y que esté bien clara la secuencia de lo que hay que hacer, que se hace primero, segundo y tercero. Y además que las actividades que ustedes propongan y los contenidos que ustedes propongan estén articulados. Como ven ahí, yo en la misma semana puse la actividad y abajo puse contenidos o materiales de apoyo para la resolución de la actividad semanal y puse los contenidos ahí. O sea, ahí se nota claramente con qué contenidos el alumno resuelve qué actividad. Pero también tiene que estar claramente indicado si en una actividad tienen que utilizar los contenidos trabajados, por ejemplo, en una clase presencial. Tiene que estar dicho. En la actividad usaremos los contenidos trabajados en la clase presencial de tal fecha. Tiene que estar clara la relación entre la actividad y los contenidos. Como yo les dije antes, ustedes tienen que crear algún modo de compartir contenidos ustedes, no algo que encuentren en internet. Entonces van a hacer o una clase escrita o una clase filmada, cualquiera de las dos. En las dos, lo que yo voy a evaluar es, por un lado, si ustedes en esas clases están explicando los contenidos. No pueden mencionar o decir como si estuvieran en un examen. Explicar no es decir lo que yo sé, es explicarlo de tal manera y utilizando recursos para que lo que yo digo o escribo, el alumno lo entienda como si yo estuviera en clase. La clase filmada y la clase escrita reemplazan a la clase presencial. Por eso tampoco puedo yo publicar un PowerPoint. Eso no es una clase escrita, porque al PowerPoint le falta la explicación oral. Entonces no puedo subir un PowerPoint y decir que eso es una clase escrita. No, yo tengo que decir, bueno, es el PowerPoint que se utilizó o en la clase presencial o en la clase filmada, pero no es en sí mismo una clase el PowerPoint, porque necesita la explicación del docente. Entonces, sí puedo armar un PowerPoint y filmarlo hablado, ya les voy a explicar cómo se hace, pero también puedo escribir una clase en la que tengo que utilizar imágenes y tiene una metodología especial de armado, y por eso también, como voy a evaluar los recursos que van a utilizar ustedes para explicar, tanto el PowerPoint, o sea, tanto la clase filmada va a requerir de recursos de apoyo como un PowerPoint, como la clase escrita va a requerir de imágenes, de marcadores, de articulación entre los párrafos, de explicaciones al margen.
O sea, tanto la clase filmada como la clase escrita tienen una metodología y yo se las voy a enseñar a hacer en las próximas semanas. Ustedes vayan armando, vayan pensando cuáles serían los contenidos. Me olvidé decirlo, la clase filmada es una filmación que no dura más de 10 minutos. No es una clase entera filmada, como yo haría una clase por Zoom y la grabo, o una clase presencial y la grabo. No, es grabar 10 minutos, 12 minutos, 15 como mucho, que van a estar destinados a explicar una cuestión. Y en cuanto a la clase escrita, también puede tener entre 3 y 5 páginas, no mucho más. Finalmente voy a evaluar la actividad que ustedes suban. Voy a evaluar que sea clara, muy clara, la modalidad de resolución y la modalidad de entrega o presentación, si es que la van a discutir de manera sincrónica, y la modalidad en que ustedes van a hacer la devolución. Esto tiene que estar muy claro y esto ya lo vimos. O sea, lo mismo que ustedes pusieron en la secuencia didáctica, ahora tienen que comunicarlo al alumno. Y en estas próximas semanas vamos a trabajar sobre estos puntos. Coherencia entre la estrategia elegida y la finalidad perseguida, coherencia entre la información generada por la actividad y la función de la evaluación que estoy trabajando. También vamos a trabajar en la claridad de las consignas. Entonces, para estos criterios hay cosas que todavía no vimos. Nosotros en estas próximas semanas vamos a terminar de completar en paralelo, mientras ustedes van armando el aula virtual, mientras la crean, mientras ven cómo se publican, mientras publican lo que ya tienen para publicar, vamos a seguir armando las otras cuestiones para que las vayan publicando a medida que las van armando. Finalmente, ¿cómo hacen el 8 de noviembre para mostrarme este aula virtual? Bien, tanto si es Classroom, como si es Moodle, como si es Edmodo, el aula virtual tiene un link por el cual se accede. Y en lo que yo necesito es que al 8 de noviembre ustedes tengan publicado ese link para que yo pueda ingresar. ¿Dónde lo van a publicar? Van a ingresar aquí. Cuando ingresen aquí, van a tener un espacio para copiar ahí el link, para pegarlo en ese lugar y enviármelo con este botón. Eso es todo. Copian el link, lo pegan allí, me lo envían y de esa manera yo puedo ingresar al aula virtual. Entonces, mientras tanto, mientras ustedes van construyendo el aula virtual y construyendo todo lo que tienen que subir, vamos a ir trabajando en las actividades, porque todavía no hemos trabajado, para que las puedan ir armando y las puedan ir subiendo. Yo voy a ir publicándoles tutoriales para guiarlos en el armado del aula virtual y ustedes obviamente me pueden consultar todo lo que necesiten. El aula virtual yo recién la voy a ver a partir del 8 de noviembre. O sea que todo lo que me tengan que consultar, como lo hemos hecho hasta ahora, fotito, captura de pantalla, audio por WhatsApp y yo les voy contestando y lo vamos resolviendo por ese medio. Entonces, seguimos con las clases sincrónicas por Zoom de los miércoles y los sábados trabajando en las actividades. Ustedes en paralelo siguen trabajando en la construcción del aula virtual.